Gracias, presidenta. Consejero, la Fundación Barredo se creaba en 2001, como usted bien sabe, como un instrumento de I+D+I por decisión de los rectores de la consejería en aquel momento. El consejero de Industria, hoy presidente del Gobierno, Javier Fernández, el director general y quizás el presidente del Principado, explicaba el director de la Fundación, José Benito Solar, en su comparecencia en sede parlamentaria en junio pasado. Desde su creación, Fundación Barredo, que no tiene personal y ha sido dirigida por funcionarios en su tiempo libre, ha recibido más de 30 millones de euros de dinero público de forma directa, de los cuales una parte muy elevada se dedica a amortización de la inversión realizada en una infraestructura propiedad de la Fundación que a todas luces está siendo infrautilizada. Hablamos del Centro de Investigación de Fuegos y Ventilaciones en Túneles de San Pedro de Anes, en Siero, al que el director de la Fundación se ha referido como el proyecto estrella de la Fundación Barredo, quizás no el proyecto estrella de la Fundación, sino de una persona, o igual hablamos de lo mismo en este caso, y construido por FCC, lo que es un ejemplo de una política de contratación pública que para nosotros es inaceptable, debo decirle. Este centro se construyó sin realizar una previsión de demanda, tan solo porque al patronato de la Fundación le pareció una buena idea. Y aquí entramos en el terreno donde, al gestionar dinero público, los procesos de toma de decisiones se relajan en esta Administración. Así, nos vemos destinando desde los presupuestos generales del Principado, año tras año, una subvención nominativa que en gran medida va dirigida a la amortización de la deuda originada por una inversión en una gran infraestructura infrautilizada, lo que no contribuye a un objetivo bien definido de interés común. No se trata de una ayuda proporcionada y, desde luego, no es un instrumento político apropiado para generar empleo. En un contexto como en el que nos encontramos en Asturias, con la grave crisis que atraviesan empresas emblemáticas como Duro Felguera o Capsa, los conflictos de las compañeras de Modultec, el Contact Center de Liberbank, una creciente precarización de las condiciones laborales, una desigualdad que no deja de crecer en Asturias respecto a Europa, respecto al Estado y también dentro de nuestra comunidad autónoma. Los grandes municipios en las comarcas mineras siguen teniendo tasas de desempleo muy superiores, en algunos casos 10 puntos por encima de la media de Asturias. En este contexto, el objetivo inicial de que la Fundación fuera un instrumento de I+D+I está lejos de haberse conseguido. Las prácticas y la opacidad de la Fundación Barredo no representan una política de asignación de recursos sostenible y real para Asturias. El último episodio de este despropósito lo constituye el proceso de venta de la empresa Gabinete de Servicios Técnicos de Inspección de Cables GETIC, propiedad de la Fundación. Lo anunciaba usted hace un par de semanas en la Comisión de Empleo. El patronato de la Fundación Barredo se reuniría en próximas fechas para valorar la única oferta de compra recibida en el proceso de venta de la empresa GETIC. Insistimos, propiedad de la Fundación Barredo, 100% pública. Yo le quiero preguntar, hemos conocido que esa reunión ha tenido lugar esta semana. Yo le quiero preguntar cuál ha sido el orden del día de esa reunión, qué se ha decidido en torno a este proceso de venta de GETIC. Esta empresa, que cuenta con 6 personas empleadas y cuyo ámbito de trabajo es la inspección de cables de acero, ha venido trabajando desde que fuera adquirida por Fundación Barredo en 2007, justamente el año en el que usted asumía el papel de director general de Minería y Energía. Le digo, ha venido trabajando con una suerte de intermediaria llamada Auxiliar Minera del Norte, Sociedad Anónima, Auxinosa, cuyo papel comercial plantea muchas dudas. Nos plantea muchas dudas porque GETIC contaba con un mercado consolidado cuando la Fundación Barredo la adquirió. Nos preguntamos cuál es el papel de Auxinosa en todo esto. Y coincide que Auxinosa, empresa que se dedica al mantenimiento, limpieza, engrasado de cables y desde hace tiempo trabaja, insisto, como intermediaria comercial para GETIC, fue la única que presentó una oferta de compra cuando se abrió el primer proceso para la presentación de ofertas de compra. El otro día usted decía que ahora se había vuelto a recibir tan solo una oferta. Nos preguntamos si ha sido Auxinosa. Le pedimos que nos lo confirme. Esperamos que los patronos, Gobierno, UNOSA, los ayuntamientos de Siero y Mieres, la universidad, solo adopten una posición o hayan adoptado una posición cuando conocieran todos los detalles que son relevantes en este proceso, sobre el que manifestamos nuestras dudas.
incluida, por cierto, la reciente sentencia de despido improcedente a un trabajador que despidieron ustedes o la Fundación, que usted preside, por cierto, en marzo de 2017 y que ha resultado improcedente, por el que debe indemnizársele con más de 40.000 euros. En ese sentido, yo quiero preguntarle también por la diferencia de precio. Ustedes adquirieron la empresa GETIC en el año 2007 por 400.000 euros y la han sacado por un precio mínimo de venta de 585.000, dando además 3 plazos muy concretos para poder efectuar ese pago. Yo le pregunto, ¿cuántos equipos se transfirieron desde la Fundación Barredo a GETIC? ¿En qué forma? ¿Bajo cesión o qué otra fórmula? ¿Cuál es el valor de esos equipos cedidos a GETIC? ¿Qué va a ocurrir ahora con ellos? ¿Se van a transferir? Entendemos a Oxinosa. Creo que estaba claro en el anuncio de venta que eso iba a ocurrir. Yo me pregunto por esa diferencia entre 400.000 y 585.000, si vale ahora mismo 185.000 euros todos los equipos que han transferido de Barredo a GETIC. Y, por otra parte, la subvención nominativa que ustedes reciben o que la Fundación Barredo recibe desde los presupuestos generales del Principado de Asturias, insisto, más de 30 millones desde su creación. Y últimamente venía a ser de 1.100.000, el año pasado redujeron un poco, igual les parecía muy abultado, fueron 900.000 más 95.000 euros. Esa subvención nominativa, en su mayor parte, va a amortizar, insisto, la inversión realizada en esa gran infraestructura, en esa tumba de hormigón que tenemos en el centro de San Pedro de Anes de Siero, y una parte muy pequeña va destinada a I+D+I. Esa parte de I+D+I nosotros hemos calculado que puede ascender a 2 millones de euros desde el año 2009, que es desde el que más o menos podemos hacer un cálculo aproximado. Esos 2 millones de euros realizados en I+D+I que tienen que ver con la empresa GETIC se van a transferir ahora mismo a la empresa compradora por el módico precio de 585.000 euros. Le pregunto, necesitamos que nos explique exactamente a qué se debe en este momento ese precio concreto. Y, por cierto, quería preguntarle, el año pasado salió una oferta de empleo temporal para inspector de cables y formador. Se publicaba en septiembre de 2016. ¿Sabe qué me llama la atención de ese proceso de selección? Había 33 personas admitidas y 8 excluidas. De las 33 personas admitidas, todos obtienen como puntuación 0,5, 1 y 1,5 puntos. Y de repente nos encontramos con una persona que obtiene 10 puntos, nada más y nada menos. La persona ideal o el puesto ideal para esa persona. Yo le pregunto, ¿qué experiencia tenía esta persona? ¿Había trabajado previamente en o para la Fundación o para GETIC? ¿Qué duración tiene ese contrato temporal? ¿Esta persona va incluida en esa venta de GETIC a la empresa que hayan decidido, a esa empresa única que ha presentado la oferta? Y le pregunto si a lo mejor ese contrato temporal ya ha finalizado a estas alturas. Y antes de terminar la primera parte, quiero preguntarle algo. Según el anuncio, la venta consiste en la transmisión del 100% de las participaciones sociales de la empresa GETIC. Ahora bien, en el artículo 14 de los Estatutos de la Fundación Barredo, al patronato de la Fundación se le dice: el patronato debe solicitar autorización al protectorado para la disposición de sus bienes y derechos. Al ser una fundación de interés general, clasificada como docente, el protectorado lo ejerce la Consejería de Educación. ¿Disponen ustedes de autorización del protectorado para la venta? Contésteme a eso, por favor, y en qué momento está el proceso de venta y cuál es la relación con esa empresa, si es que sigue siendo, como decía anteriormente, la única empresa que, de hecho, presentó una oferta en el primer periodo de anuncio o de presentación de ofertas de compra. Gracias. Gracias, presidenta. Señoría, bueno, trataré de hacer una rápida exposición que permita dar respuesta a todas estas cuestiones que se acaban de plantear. Bueno, en primer término, decir que el objeto y finalidad de la Fundación es la promoción, desarrollo de cuantas actividades de investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación sean de interés para las industrias extractivas y, en general, para las actividades subterráneas. Este es el objeto social y dentro de los estatutos fundacionales de la Fundación Barredo pues establecen distintas variantes, entre las cuales está la posibilidad de creación, desarrollo y gestión de cuantos institutos y unidades de gestión para fines determinados fueren convenientes, como es el caso que nos
digamos que vincula principalmente en su interpelación relativo a la empresa GETIC. Bien. En el año 2007, el patronato, como órgano de gobierno de la Fundación Barredo, decidió la compra de esta sociedad, vinculada, como digo, con la inspección de cables de acero. Inspección de cables de acero que ya había sido, digamos, campo de investigación, que ya había sido iniciado por parte de la Fundación Barredo con la investigación magnetoinductiva de cables, la inspección magnetoinductiva de cables de acero, y el argumento principal era el de poder contrastar en el desarrollo de esa innovación titular de la Fundación, el poder contrastar con resultados prácticos esta investigación. Tratando de responder de forma más o menos ordenada a las cuestiones planteadas, ¿no? En efecto, buena parte de las transferencias de capital que viene recibiendo la Fundación Barredo en estos últimos años se corresponden con la devolución de los préstamos que en su momento fueron formalizados para poder financiar una inversión significativa, fundamentalmente en el centro de San Pedro de Anes, en Siero. La reducción de estos últimos años no es por una cuestión de criterio alegre, sino porque esos préstamos se han ido devolviendo y ya están próximos a su finalización. Han sido préstamos de distintos tipos, de entidades financieras, del propio Ministerio, de algunos proyectos de investigación que permitieron la financiación del edificio bioclimático que tiene la Fundación en San Pedro de Anes, etcétera. Como digo, el descenso, ¿no?, en la deuda financiera contraída para la financiación de esa inversión es el que se corresponde con la disminución de estos últimos años, ¿no? En estos últimos años ese centro ha sido utilizado por multitud de empresas, ha sido utilizado para el desarrollo de algunos proyectos de investigación y, como ya se ha mencionado en esta Junta General, pues ha servido para realización de ensayos de seguridad en túneles. Como decía al principio, la actividad de la Fundación en principio se vinculaba con la actividad extractiva, pero también con el conjunto de obras subterráneas, ¿no? Y en este caso, en el caso de los túneles, notables aplicaciones de esta instalación fueron utilizadas para los ensayos de incendios y de seguridad para túneles como el del Canal de la Mancha, el túnel de Singapur. Son referencias que ya se han comentado reiteradamente en esta Junta, ¿no? También dentro de esa misma instalación hay un laboratorio de investigación de ventiladores a alta temperatura que ha sido también reiteradamente utilizado por distintas empresas de nuestra región, pues algunas de las más significativas y relevantes que también han sido mencionadas en particular, pues por ejemplo de Talleres Citrón, autor de múltiples obras a lo largo de la geografía mundial en esta materia, ¿no? El proceso de venta de GETIC. El proceso de venta de GETIC, como ya es conocido, fue acordado por el patronato de la Fundación Barredo en diciembre de 2016. En este proceso ha habido distintas reuniones en las que se ha perfeccionado este proceso de venta, en las reuniones del patronato de marzo, de julio, de agosto, y efectivamente en la reunión del patronato del pasado martes, una vez culminado el procedimiento de venta, con un perfeccionamiento a través de la publicación para dar mayor transparencia y publicidad al procedimiento de venta, se había ampliado el plazo en el transcurso del mes de agosto y, como digo, el pasado martes hubo una reunión del patronato donde, como único punto del orden del día, se abordó el análisis de las ofertas presentadas. La única oferta presentada, en efecto, fue la de la empresa Auxinosa, Auxiliar Minera del Norte. En ese patronato se procedió a la apertura del sobre de la oferta, se verificó el cumplimiento de las condiciones básicas establecidas en el cuaderno de ventas y el patronato acordó el inicio del procedimiento de venta. Dado que ésta debe ser adecuadamente formalizada, ¿no?
En cuanto al precio de la venta, esos 585.000 euros, tal como consta en los sucesivos acuerdos de patronato que habían acordado el inicio de este procedimiento, se corresponde con el precio por el que había sido adquirida inicialmente la sociedad, los 400.000 euros, más 185.000 euros de deuda que la sociedad mantenía con la propia fundación, que en un momento puntual había actuado como financiador, como proveedor de fondos para esa sociedad, ¿no? Esos 185.000 euros se corresponden con esa cantidad. En cuanto a los términos de la venta, creo que vienen perfectamente reflejados en lo que hemos denominado cuaderno de ventas, ¿no? Ahí se comprende en la descripción de los términos de la venta el asunto, la empresa, la plantilla, las acreditaciones, la actividad comercial, el balance de referencia utilizado para la sociedad y una serie de condicionantes adicionales, dada la preocupación de la Fundación por el mantenimiento de la sede social de la sociedad en Mieres y por la permanencia de los 6 trabajadores de la sociedad durante 3 años. Una serie de exigencias en cuanto a las condiciones de pago, que entendemos bastante razonables, 200.000 euros en el momento de la escritura, otros 200.000 en el plazo de un año, 185.000 en 5 anualidades, todo ello debidamente avalado, ¿no? En cuanto a la oferta de empleo temporal, desconozco el detalle del procedimiento de contratación. Entiendo que el procedimiento de contratación establecería una serie de criterios de experiencia, de conocimientos, etcétera, etcétera, que serían adecuadamente evaluados para las personas que se habían presentado a este proceso, ¿no? En cuanto a la pregunta relativa a los informes del protectorado, naturalmente la Fundación realizó la pertinente consulta al protectorado que nos informa al respecto de que siempre que la operación no afecte al patrimonio de la Fundación, debería de informarse a posteriori del procedimiento de venta con los detalles de la misma. En cuanto a las referencias que se ponían de empleo, como digo, los 6 trabajadores de la sociedad GETIC, dentro del cuaderno de ventas se exige su permanencia durante 3 años para la empresa ofertante. Y, como digo, la vinculación, y por último, creo que responder con esto a las cuestiones planteadas, la vinculación de Auxinosa con GETIC es la de cliente. Hasta ahora, Auxinosa venía contratando los servicios de GETIC de forma habitual, como otras muchas empresas. Es un cliente, desde luego, importante de la sociedad GETIC y esa es la relación que tiene con la misma. Nada más y muchas gracias. Mire, consejero, yo he estado revisando una información para la que tuve que presentar, por cierto, una solicitud para la que tuve que presentar la queja correspondiente. Me la han hecho llegar hace muy poco, después de casi 3 meses. Pedía el modelo 347 de GETIC para ver esa declaración anual de operaciones con terceras personas. Y hay cosas que me resultan muy llamativas respecto a Auxinosa. No considero que la relación que tenga GETIC con Auxinosa sea la de un cliente normal. Auxinosa está ejerciendo una labor de intermediaria en toda la labor que lleva realizando GETIC desde hace años. Usted debería conocerlo perfectamente y aquí debería ser honesto y contarlo. A mí me gustaría que usted nos dijera, básicamente porque, y además ha habido un incremento en los últimos años. Yo tengo aquí, lo he hecho en una tabla, y la facturación por Auxinosa ha ido en aumento hasta superar hoy en día el 40% del total de GETIC. Hay cosas también curiosas. Es curioso, por ejemplo, como en el año 2015 la facturación por UNOSA se desploma, mientras que la de Auxinosa aumenta en la misma magnitud. Yo le pregunto si UNOSA es que no realiza ya inspecciones o las hace Auxinosa, ¿cómo? ¿No? Parece que Auxinosa ahora mismo factura directamente a UNOSA. A mí me llama la atención porque hemos conocido el tamaño de la empresa Auxinosa y me llama la atención que una empresa de esa magnitud facture esas cantidades, porque se trata de una empresa de mantenimiento de cables y porque no tiene instalaciones propias para inspeccionar ni está acreditada para hacerlo. Yo le pregunto, ¿existe algún tipo de contrato que vincule a Auxinosa con GETIC?
Nosotros hemos solicitado esa información, esperamos recibirla, algún tipo de contrato, convenio, acuerdo entre ambas empresas. ¿Desde qué año vienen colaborando Auxinosa y GETIC? Es la pregunta. ¿Quién es el interlocutor de esta relación, desde GETIC o desde la Fundación Barredo? ¿Sabe lo que me llama la atención? Auxinosa publicita en Internet con más alcance que la propia GETIC la inspección de cables que realiza GETIC. Yo le pregunto por qué se da esa situación. Hay varios vídeos, además, bajo el sello de Auxinosa, que realmente es, lo que muestran o ofrecen son los trabajos de GETIC, con lo cual que usted me diga que hay una relación de cliente no es creíble. Es una relación fundamentalmente de intermediario y yo le pido hoy que usted sea honesto y que cuente exactamente cuál es esa relación, quién está detrás de Auxinosa para que haya esta relación con ustedes. ¿Por qué hay esa relación? Si en 2007, cuando se adquiere GETIC por parte de la Fundación Barredo, ustedes ya tenían en mente esta relación con este intermediario que es Auxinosa, explíquelo usted hoy aquí, porque además usted era director general de Minería y no podrá echar balones fuera. Le pido, por favor, que lo cuente. Básicamente porque ahora mismo vamos a transferir, ya se lo he dicho antes, en equipamientos no estoy segura de cuál es la cantidad, pero porque no tenemos esa información, pero al menos en la inversión en I+D+I a través de la subvención nominativa anual de los presupuestos generales del Principado, más de 2 millones de euros desde 2009. Queremos saber a dónde va el dinero público que defienden ustedes en un patronato que tomó unas decisiones caracterizadas por la opacidad hasta hace muy poco. Hasta hace el año pasado que nosotros denunciamos esta situación, no había un portal de transparencia. Usted, como director general de Minería, ¿qué opinaba al respecto? No tenía ninguna opinión al respecto de que una fundación que, insisto, ha gestionado más de 30 millones desde el año 2001 no ofreciera ningún detalle. No es aceptable, se lo tengo que decir. Mire, ya no me queda tiempo. Hay muchísimos detalles que nos plantean muchísimas dudas al respecto. Yo le digo que nos preocupa enormemente, por un lado, que esa inyección de dinero público para esos proyectos de I+D+I acabe en esa empresa de mantenimiento de cables, que, por cierto, GETIC tiene una acreditación ENAC. Ya me contará cómo una empresa de mantenimiento va a tener en su misma empresa a los inspectores. Ahí habrá conflicto de intereses, entiendo yo. No creo que eso sea compatible. ¿Cómo piensan abordar eso? ¿O ya les da igual? ¿Trasladan a los empleados y que se apañen ellos? ¿Exactamente cuál es el plan que tienen al respecto o qué es lo que han pensado? Yo le digo que Asturias no puede seguir permitiéndose una política de I+D+I y una política también de gestión de lo público cuyo ejemplo sea una fundación como la Fundación Barredo. Yo le digo que la política de I+D+I tiene que ser una que integre las necesidades de todo el tejido empresarial y que en materia de I+D+I no done o no destine fondos a fundaciones que, amparándose en el derecho administrativo, empleen dinero público con un nulo control y en objetivos que, déjeme decirle, poco tienen que ver con el interés general. Y vuelvo aquí a insistir en ese centro de San Pedro de Anes. Usted está hablando de algunos usos que se le ha dado. ¿A usted le parece normal que una infraestructura que ha costado 12 millones de euros, que seguimos pagando sin que nadie rechiste ni se pregunte a dónde va esa subvención nominativa año a año, que haya sido utilizada, como dijo aquí el director de la Fundación, para algunos cursos a bomberos de gente que venía desde Singapur y Israel? Él mismo reconoció que estaba siendo infrautilizada. Formación muy bien, pero desde luego, está bien, pero desde luego está prácticamente vacío el centro. Si a usted le parece que esa es una inversión adecuada, desde luego nosotros no estamos de acuerdo. Si a usted le parece que es una política de contratación pública adecuada, que ese edificio lo haya construido FCC y que se haya aprobado este presupuesto por capricho de una persona dentro de la Fundación, desde luego a nosotros nos van a encontrar. No es negociable. La política de contratación pública de esta Administración tiene que ser otra y en eso vamos a ser muy exigentes. Se lo tengo que decir, el respeto a la transparencia y a la lucha contra las irregularidades, la opacidad y la posible corrupción no son negociables para nuestro grupo. Gracias.